Bienvenido a Rompecabezas, el lugar donde las noticias no se explican, se despedazan. Aquí no vas a encontrar análisis tibios ni opiniones cuidadosamente maquilladas para no incomodar. Aquí venimos a hacer exactamente lo contrario, a meter el dedo en la llaga, a reírnos donde otros guardan silencio y a exhibir lo que muchos prefieren disfrazar de normal. Porque mientras allá afuera te venden discursos prefabricados y narrativas convenientes, aquí las desmontamos pieza por pieza. Y si vienes buscando imparcialidad de manual, mejor ve a otro lado, porque esto no es un noticiero, es una autopsia. Rompecabezas no nació en YouTube, nació en papel cuando todavía creía que decir las cosas de frente tenía algún tipo de mérito, o al menos consecuencias interesantes. Bastaron un par de columnas para que algunos personajes del clero se sintieran tocados, para que uno que otro funcionario se diera por aludido y para que mágicamente el espacio desapareciera. Así funciona, puedes opinar siempre y cuando no importe. Pero eso sí, me llevé una botella de vino Tramonte, cortesía del editor, como agradecimiento por haberme censurado. Un buen recordatorio de que a veces el precio de incomodar es barato, pero el mensaje queda. Hoy esto regresa, pero sin la ilusión de ser tolerado. Regresa con más filo, más cinismo y cero interés en caer bien. Porque si algo sobra en la política, en los medios y en las figuras de poder, es esa absurda expectativa de respeto automático. Aquí no hay reverencias, hay sarcasmo. Aquí no hay prudencia, hay memoria. Y sobre todo, aquí no hay miedo a llamar las cosas por su nombre, aunque eso incomode a los mismos de siempre, que viven de que nadie les cuestione o no lo haga demasiado fuerte. Lo que estás a punto de ver no es un solo tema ni una sola historia. Es una colección de momentos, de contradicciones, de absurdos, que juntos forman algo mucho más claro y mucho más divertido que cualquier discurso oficial. Son piezas sueltas de una realidad que ya parece parodia, pero que lamentablemente es completamente real. Políticos diciendo una cosa mientras hacen otra, escándalos que duran lo mismo que un trending topic, indignaciones selectivas, silencios estratégicos. Cada clip es una grieta, cada comentario es un golpe, y cuando todo se junta, lo que queda no es información, es evidencia. Así que quédate, no porque este video vaya a cambiar el mundo, no nos engañemos con eso, sino porque al menos aquí no te vamos a tratar como idiota. Aquí no se suaviza, no se edita para quedar bien, no se pide permiso, esto es Rompecabezas. Un recordatorio de que el poder no es intocable, solo está mal acostumbrado y que a veces lo único más incómodo que escuchar la verdad es darte cuenta de que siempre estuvo ahí, pero es más fácil ignorarla. Y por supuesto no te olvides de dejar tus likes, tus comentarios, pero muy importante, de suscribirte al canal. Comenzamos. Miren nada más cómo da vueltas el mundo. Ucrania en plena guerra y de pronto aparece en Medio Oriente consiguiendo $500 millones del Fondo Soberano de Arabia Saudita. Nada mal, porque claro, hace unos meses Ucrania estaba derribando drones iraníes y ahora está sentada con países petroleros. Diplomacia a nivel te intercepto el dron y luego hacemos negocios. Y aquí es donde se pone interesante. Mientras algunos siguen vendiendo la idea de que el futuro está en las troncriptos, Ucrania parece haber entendido algo más básico. En tiempos de guerra lo que sigue mandando son los petrodólares. Sí, esos que nunca pasan de moda, porque una cosa es el discurso tecnológico
y otra muy distinta es quién financia realmente los conflictos. Mientras unos apuestan por tokens, otros están asegurando inversiones reales con países que controlan la energía del mundo. Al final, la geopolítica no cambia tanto. Solo cambió el marketing, pero el dinero sigue apestando a petróleo. Taco, taco y más taco. El presidente más naranja que la historia tiene registrado volvió a aplicar su ya conocido taco, Trump's Always Chicken Out, ahora en medio de la guerra que no es guerra contra Irán. Dada su gran vocación por la paz, el humanismo y la filantropía, extendió su amenaza de destruir toda instalación eléctrica otros 10 días más. Supongo que los iraníes, después de tan lindo gesto, ya solo se van a limitar de hacer volar un buque petrolero al día y reducir sus ataques a un par de misiles por noche. Con Trump ya no podemos saber si es un verdadero genio de la ambigüedad estratégica o tiene un serio y grave problema de demencia senil. Como diría el dicho, haiga sido como haiga sido, lo único seguro es que estamos jodidos, bien jodidos. Pedro Sánchez, el enviado de Dios a la tierra. Con la soltura de palabra característica de cualquier político desesperado por mantenerse en el poder, el presidente de España, Pedro Sánchez, arremetió contra opositores, derechistas, malpensados, bueno, contra todo aquel que tenga sentido común. Según sus dichos, al igual que los grandes líderes religiosos y uno que otro sectario, él es un promotor de la paz, aunque venda armas. Reclamó el hecho de que no hostiguen al Papa por oponerse a la guerra en Irán, mientras en cambio él, la siempre pobre víctima de las circunstancias y los malquerientes, lo señalan por absolutamente todo. Y aunque en esta ocasión no se trata de la corrupción de su esposa o hermano o de más cercanos, sino por su cercanía con los grupos terroristas de Hamás y los hutíes, quienes con el agradecimiento que no tienen los españoles, le enviaron bellas y cursis cartas en agradecimiento. Quizá la diferencia entre el Papa y Pedro Sánchez no es solo moral, sino que los terroristas no usan las fotos del Papa para decorar los misiles que lanzan a otros países. Ay, Pedrito, a ver si en tribunales tus cercanos no te niegan más de lo que el otro Pedro negó a Jesús. El presidente de España, Pedro Sánchez, ha salido muy preocupado, muy estadista, muy líder global. Dice que hay que abrir el estrecho de Hormuz, que hay que cuidar los recursos energéticos y que el mundo no debe de pagar las consecuencias de la guerra. Vaya, vaya qué nobleza, casi dan ganas de nominarlo al Nobel o al menos al remake moderno de Neville Chamberlain. Ya sabes, el de la paz en nuestro tiempo. Porque mientras el mundo se incendia, siempre hay alguien dispuesto a dar discursos bonitos, aunque no cambien absolutamente nada. Pero ojo que aquí no todo es ingenuidad, también hay cálculo político. Porque en tiempos de crisis global, nada vende mejor que la pose de líder pacifista, de político responsable, de voz moral de Europa. Todo muy progresista, muy buena ondita, pero sobre todo muy rentable electoralmente. Y mientras tanto en casa los escándalos, las tensiones internas y la necesidad urgente de mantenerse en el poder, porque al final no se trata solo de la guerra, se trata del relato, de quién se presenta como el adulto en la sala, aunque el costo sea la irrelevancia internacional. Pero bueno que no cunda el pánico. España ya tiene a su Chamberlain versión siglo XXI y esta vez viene con marketing incluido.
Llegó el día, bueno, al menos dice la presidenta que después de más de un año y prometerlo cada semana, ahora sí hablará de los desaparecidos y aclarará que no fue que hayan maquillado cifras ni rasurado los números, que simplemente no le salía las cuentas, porque eso de reconocer 130,000 desaparecidos, de los cuales más de 75,000 son de su llamada transformación, pues no queda muy bien con eso de la narrativa y la propaganda diaria. Sobre el rancho Izaguirre, recordó que ni loca se mete ella a hablar de eso, ni modo que exponga su imagen construida en encuestas, que para eso está la fiscal, o alguna subordinada de la particular de la fiscal. Por último, y a pregunta expresa sobre recibir a madres buscadoras, recordó que las tradiciones y costumbres del gobierno de Cuarta, eso de recibir víctimas no maiciadas, pues va contra los principios de Morena. Entre encuestas y desaparecidos, la realidad se volvió una fantasía de cifras y propaganda. Recuerden, Orwell lo advirtió, no lo enseñó. Trump no ataca, pero sí juega. Resulta que Donald Trump decidió que siempre no, que ahora no va a atacar las centrales eléctricas de Irán, pero no vayan a pensar mal, no es que se haya echado para atrás, no es que se estén midiendo riesgos y mucho menos es que la guerra no le esté saliendo como esperaba, no. Es una pausa estratégica de 5 días, ya saben, de esas que casualmente hacen que el petróleo baje, porque mientras el mundo habla de misiles, alguien más está jugando con los mercados. Sube la tensión, sube el precio, se calma el discurso, baja el precio. Y en medio de todo eso, casualmente siempre hay alguien ganando. Entre amenazas, treguas y plazos mágicos, la guerra moderna ya no se pelea con armas, se pelea con especulaciones y uno que otro meme. El presidente de España, Pedro Sánchez, ha decidido reconocer al Estado palestino con Jerusalén Este como su capital. Un movimiento histórico, valiente y curiosamente muy oportuno, porque mientras España enfrenta sus propios problemas internos, su presidente está más preocupado por Medio Oriente que por lo que pasa en casa. Inflación, tensiones políticas, escándalos, pero tranquilo que todo eso puede esperar. Primero lo importante, posicionarse en el tablero internacional y claro también en el tablero electoral. Porque aquí no solo hay diplomacia, hay cálculo, hay narrativa, hay estrategia. Porque en la Europa actual el voto musulmán empieza a pesar y pesa bastante. Y entonces aparece el líder comprometido, el defensor de causas nobles, el político que habla de justicia internacional, aunque eso implique no hablar de España. Porque al final esto no va de Palestina ni de Israel, esto va de sobrevivir políticamente, de mantenerse relevante, de construir una imagen y de rascar votos donde se pueda, aunque eso signifique gobernar hacia afuera mientras el país queda en pausa. Pero bueno, prioridades son prioridades. La revocación de mandato, ese instrumento democrático que curiosamente solo existe en joyitas como Bolivia, Ecuador, México y Venezuela, pero tranquilos, aquí no se usa para concentrar el poder. Para nada. En México sirve para algo mucho más noble: disciplinar aliados, consolidar al partido en turno y de paso borrar a la oposición del mapa. Una verdadera herramienta ciudadana controlada desde el poder. ¿Qué podría salir mal? Y mientras nos venden democracia participativa, la realidad es más tropical.
un sistema donde la estabilidad depende del humor del PT y de lo que negocie el Partido Verde. Sí, la democracia mexicana sostenida con alfileres y con acuerdos en lo oscurito, pero no lo digas muy fuerte porque esto no es un país bananero, es una transformación histórica. Dijo nunca pinches nadie. Aunque el porro se vista de senador, porro se queda. En la pasada sesión del Senado, donde se discutía el fracasado Plan E de la reforma electoral morenista, hizo presencia por invitación la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós, quien es la viuda de Carlos Manso, el único alcalde que nos llenó de orgullo al hacer frente a los delincuentes. A pesar de que tanto Grecia como el propio Manso antes de fallecer señalaron como probables homicidas intelectuales al gobernador de Michoacán Bedoya, al diputado Leonel Godoy y sobre todo al senador Morón, todos ellos de Michoacán, todos ellos de Morena, la nota terminó siendo que con la miseria ya tradicional de la mayoría, comenzaron a gritar porras a Morón, ya que según ellos, aunque la fiscalía se niegue a investigar y sea señalado por las propias víctimas, es tan inocente como Cuauhtémoc Blanco, como Adán Augusto o como cualquier otro criminal morenista con fuero. El colmo, si cabe la palabra, fue el infame Gerardo Fernández Noroña, exclamando gritos contra Quirós a pesar de tener una medida cautelar del Tribunal Electoral por violencia por política por razón de género ejercida en contra de la propia alcaldesa. Curioso, a los activistas que señalan narcopolíticos todo el peso de la ley y el poder, y a los porros que agreden mujeres pero pertenecen al partido oficial, toda la bondad y flexibilidad de la ley. Pobre México, tan lleno de Noroñas y tan falto de Mansos. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Esta frase elaborada por una agencia de marketing política, de esas que suelen cobrar millones por decir lo obvio, suena sumamente linda y hasta pegajosa, sobre todo si se repite cada 20 minutos. Pero, ¿qué es el pueblo? Según el oficialismo, ellos cuentan con el respaldo total del pueblo, ya que casi 36 millones de incautos, burócratas, sindicalizados, funcionarios y mucho acarreado les dio la confianza en las urnas. Pero un pequeño detalle, el llamado pueblo consta de alrededor de 140 millones de personas y no de 36. Siendo justos, quienes pueden votar son alrededor de 105 millones de personas, no de 36. Volvamos al supuesto pueblo. 36 millones votaron por Claudia y sus esbirros. 24 millones del pueblo votaron por otra opción y cerca de 39 millones, la neta, prefirieron quedarse en casa que jugar a la democracia. Entonces, ¿por qué hablar a nombre del pueblo? Sencillo. Las idioteces, la marca personal de la actual administración, no es culpa de su incapacidad de gobernar, sino del pueblo dócil, sumiso, sectario y manipulable que les aplaude todo aunque no entiendan nada. Y el resto de los cerca de 60 millones de mexicanos que no confiaron en Morena, pues esos no son pueblo, son malinchistas, traidores a la patria, neoliberales, reptilianos y hasta ojetes. En tiempos de la 4T prefiero ser considerado un gran ojete que un burdo aplaudidor. Saludos a mis amigos. A ver, esta está buenísima. México autoriza la entrada de militares de Estados Unidos, pero tranquilos, es por capacitación. Nada de qué preocuparse, es cooperación, colaboración, amistad.
Ya saben, esas palabras que se usan cuando no quieres decir otra cosa. Porque claro, durante años el discurso fue soberanía, no intervención, México se respeta, pero de repente militares extranjeros entran al país y resulta que es totalmente normal. Pero eso sí, si alguien lo cuestiona, seguro eres un exagerado. Y aquí es donde se pone interesante, porque la soberanía en México parece funcionar como interruptor. Se prende cuando conviene políticamente y se apaga cuando hay acuerdos de por medio. Entrenamiento para el Mundial, perfecto. Presencia militar extranjera, perfecto. Total, mientras tenga otro nombre no cuenta como intervención, porque al final en política no importa lo que haces, sino cómo lo vendes. Miren esta joyita. El precio del petróleo sube, baja, se desploma, rebota. Un día hay crisis mundial y al día siguiente, milagrosamente, todo se relaja. ¿Quién va ganando esta guerra? ¿Estados Unidos, Israel, Irán, Arabia Saudita o por alguna razón inexplicable Turkmenistán? La respuesta es no tenemos idea. Pero hay algo que sí está claro. Alguien o varios están haciendo un negocio espectacular. Porque mientras tú ves noticias de misiles, amenazas y discursos dramáticos, los mercados están jugando a otra cosa. El petróleo se volvió un casino geopolítico. Sube con el miedo, baja con un tuit y vuelve a subir con una declaración ambigua. De hecho, toda esta volatilidad viene justo por eso, el riesgo del estrecho de Hormuz y la guerra en Medio Oriente. Han vuelto loco al mercado energético, pero claro, para algunos no es crisis, es oportunidad. Porque mientras el mundo discute quién tiene la razón, hay quienes ya están cobrando y están cobrando muy bien. A ver, resulta que en Alemania también ya le entraron al populismo, pero versión premium. Ahora te prometen cerrar fronteras en 100 días, cortar subsidios y hacer remigración masiva así sin anestesia, igual que el siglo pasado. Porque claro, cuando la izquierda promete cosas imposibles, es irresponsable. Pero cuando lo hace la derecha, entonces es mano dura y sentido común. Y aquí es donde se pone interesante, porque este tipo de discursos no son nuevos, son la misma receta de siempre. Simplificar problemas complejos, buscar culpables claros y vender soluciones mágicas. Migración se resuelve cerrando todo. Economía quitando apoyos. Seguridad pues con mano dura. Todo suena muy bien hasta que toca gobernar. Y mientras tanto el votante europeo pasa de un populismo a otro creyendo que ahora sí va a funcionar. Porque al final no es izquierda o derecha, es quien cuenta mejor la historia y quien logra manipular a la gente que vota. Pobre Europa, cada día más parecido a Latinoamérica. Esto ya es cine político, pero del bueno. El PT, sí, el mismo PT termina derrotando a Claudia Sheinbaum en su propia reforma electoral. A ver, repitamos eso despacio. El partido satélite doblando a la nave nodriza. Porque la famosa revocación del Plan B, que venía con bombo, platillo y un discurso histórico y muy histriónico, termina convertida en absolutamente nada. Cero cambios reales, cero impacto, cero transformación, pero eso sí, mucho show. Y aquí viene lo mejor. Para evitar el bochorno de votar en contra, se arma la clásica maniobra legislativa para que todos queden bien y nadie cambie. O sea, política mexicana en su estado más puro.
El PT no solo frenó la jugada, la hizo ver débil. Porque cuando tu propia coalición te corrige, ya no es oposición, es control de daños interno. Y al final la gran reforma electoral termina siendo como esos trailers espectaculares. Prometen todo y no pasa absolutamente nada. Vaya, con el PT simplemente doblaron a Claudia peor de lo que Trump presumía doblar a Marcelo Ebrard. Otra vez el mismo discurso reciclado. Que si pedir perdón, que si orgullo, que si la conquista. Como si estuviéramos en el siglo XVI y no en el 2026. Porque esto ya parece un deporte político. Unos te venden la leyenda negra, otros te venden la leyenda rosa, pero ambos hacen exactamente lo mismo: usar el pasado como una cortina de humo. Mientras discuten sobre Cortés, imperios y agravios históricos, nadie habla de lo que realmente importa hoy: inflación, inseguridad, crecimiento, instituciones, falta de democracia, censura, coartaciones de la libertad de expresión y un largo etcétera. Pero claro, eso no da tantos likes. Es más fácil dividir a la gente con historias épicas, héroes contra villanos, víctimas contra culpables, y así, entre orgullo y culpa, se les pasa el presente sin resolver nada, porque al final no están debatiendo historia, están usando la historia para no hablar de tu realidad. Macron salva al mundo. Después del grandioso, espectacular e histórico anuncio del presidente francés Emmanuel Macron, nadie puede poner en duda que merece cuando menos el Premio Nobel de la Paz. Pensar fuera de la caja tiene sus resultados y Macron hizo lo inimaginable. Le pidió a Irán que se porte bien y que ya deje de atacar a los países vecinos, porque eso es de niños malos. Y él sabe que los extremistas teocráticos del régimen no son niños malos. No imagino la cara del presidente Pezeshkian al escuchar lo que literalmente todos los días le han dicho tanto jefes de Estado hasta el más simplista de los comunicadores. Seguramente con esta llamada ahora sí encontraremos la paz en Medio Oriente y Macron logrará su meta en la vida: tener la relevancia de una baguette a medio hornear. No me vengan con que la esclavitud es ilegal. Molesta, emberrinchada, llena de coraje y con mucho pero mucho odio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, salió a contradecir al congresista gringo Mario Díaz. A ver, ¿cómo es eso de que la esclavitud es ilegal, Hace unos días el congresista, como cualquier persona normal, salió a criticar la esclavitud de los médicos cubanos, esos amigos con bata blanca que la dictadura manda a otros países, pero quienes cobran son ellos, el director y sus esbirros, no los trabajadores de la salud o como se les deba de llamar. Discúlpenme si soy algo purista de los conceptos, pero trabajar gratis, cumpliendo con horarios, responsabilidades y subordinación, y que a cambio tu recompensa sea que tu dinero se lo lleve el dictador, se llama esclavitud. Quizá podemos decir esclavitud moderna o inventar algún eufemismo para que Claudia no se sienta tan mal. Aquí la situación escaló en que ahora nuestra presidenta no solo está siendo señalada por sus relaciones con el narco, sino también por trata de personas y promover la esclavitud. Pobres cubanos, entre Sheinbaum, Díaz-Canel y Trump, su esperanza se volvió Trump. Así de horrible es vivir bajo una dictadura. Ojalá lo aprendamos. El senador y la presidenta. El senador Luis Armando Melgar, por el Verde Ecologista, ese negocio vuelto partido político
que lo único de ecologista tiene el reciclaje de políticos, le ha aplicado una elección de ejercicio de poder a la propia presidenta Claudia Sheinbaum. Aunque es cierto que desde el principio el senador dejó en claro que no permitiría una reforma electoral en beneficio del Ejecutivo, después de la sesión lo vimos no solo festejar, sino sonreír como quien sabe que ha doblado al poder. Pobre Claudia, con estos amigos, ¿para qué quiere enemigos? Aunque en honor a la verdad, con la mediocre oposición que tenemos, parece que el Verde y el PT son más rebeldes que los propios panistas. Ahora lo importante, veremos qué tantas candidaturas consiguen los aparentes aliados de Morena para seguir precipitando la caída de un gobierno cada vez más inepto. Hoy el senador Melgar nos anuncia la crónica de una muerte anunciada. Bruselas exige explicaciones a Hungría, pero no fue por los migrantes, ni por la corrupción de siempre, ni porque Orbán se la vive abrazando a Putin en cada cumbre, no. El coraje de verdad es porque lleva años informando a Rusia de las reuniones confidenciales de la Unión Europea. El Washington Post lo soltó. El ministro Sillartó, o como se pronuncie, llama regularmente a Lavrov mientras están en el Consejo, y Tusk ya lo venía sospechando desde hace mucho. El amigo de la Unión Europea resulta que era el topo de Putin todo este tiempo. Y es que, ¿quién se sorprende si era lo más obvio del mundo? Orbán y Putin se miraban como si fueran compadres, como si fueran grandes amigos o como si tuvieran alguna complicidad muy de bromance. Se abrazaban en cada foto, se guiñaban el ojo en cada cumbre y ahora Bruselas actúa como si acabara de descubrir que el agua moja. A ver, Bruselas, el problema no es que Orbán sea prorruso. El problema es que lo dejaron sentado en la mesa tanto tiempo fingiendo que no pasaba nada. Entre llamadas secretas y cumbres de unidad europea, Putin se enteraba de absolutamente todos antes que ustedes mismos. No cabe duda, mientras la Unión Europea sigue exigiendo explicaciones, Orbán ya tiene el teléfono en marcación rápida. Solo esperemos que Donald Trump no se ponga celoso y le declare la guerra a Hungría. Pablo Iglesias se fue de tour a Cuba y regresó maravillado. Que sí hay educación gratis, que sí hay salud gratuita, que el sistema funciona perfectamente. Vaya, otro turista político encantado con el hotel ideológico, porque claro, una cosa es ir unos días, grabar contenido, tomar cafecito, y otra muy distinta es padecer a la dictadura cubana. Cobrar en pesos cubanos o dólares, hacer filas eternas y no poder decir lo que piensas. Pero eso no sale en el documental. Lo que sí sale es el discurso reciclado, el de siempre. Ese que convierte dictaduras en paraísos sociales y crisis humanitarias en modelos alternativos. Y lo más interesante es que este turismo no es gratis. Porque mientras unos venden narrativa, otros limpian imagen y algunos hacen muy buen negocio del turismo político. Conferencias, entrevistas, visibilidad y de paso capital ideológico para seguir viviendo de la eterna revolución, pero desde la comodidad de Europa o los Estados Unidos. Porque al final defender el sistema cubano es muy fácil, siempre y cuando no tengas que vivir en él. Que siempre no y que esas son puras mentiras. Entre dimes y diretes, peleas internas dignas de una lucha de marranos en lodo, con respeto a los animalitos,
y una serie de declaraciones y extorsiones más violentas que un fin de semana en Michoacán, los legisladores o levantadedos, como prefieran llamarlos, estaban presumiendo a cuanto medio se encontraban de que el propio INE ya había validado la reforma de la señora Claudia. Que claro que con un par de sugerencias, sobre todo en el color de membrete, el listón del sobre, pero que fuera de eso, el INE lo respaldaba. Pues al parecer no fue el INE quien les dio el beneplácito, sino la señora de la tómbola y fundadora de Morena, que cobra como presidenta del INE, la que mandó sus buenos deseos. Obviamente, ante la indignación de los pocos consejeros que mantienen un gramo de dignidad y aún no se someten al poder político, aún, con desplegado en titulares, entrevistas feroces, parece que estos consejeros quieren terminar su periodo con la dignidad que Pérez Dayán vendió a cambio de quién sabe qué. A ver, México donde la realidad ya parece parodia. Un tipo llega a extorsionar un negocio, la policía lo detiene y de pronto aparece una diputada diciendo: espérense que yo lo respaldo. Porque claro, aquí ya no sabemos si es crimen organizado, servicio público o simplemente la cuarta transformación. Y lo mejor viene después. Lo detienen, pero el Ministerio Público decide no proceder y el extorsionador esposo de una diputada de Morena queda libre. O sea, el ciclo completo: delito, protección política y liberación. Eficiencia institucional le llama a este gobierno. Y aquí es donde uno se pregunta, ¿de verdad es un caso aislado o ya es parte del nuevo sistema mexicano? Porque cuando ves una y otra vez políticos vinculados defendiendo o minimizando al crimen, deja de ser coincidencia y se vuelve costumbre, pero no pasa nada, porque seguramente mañana habrá un nuevo escándalo y este se nos va a olvidar. Y así, entre impunidad y cinismo, el país sigue avanzando hacia atrás. Estados Unidos tiene dinero de sobra para financiar una guerra, o al menos eso dice su secretario de Estado, porque claro, cuando se trata de conflictos internacionales, la cartera mágicamente aparece. Pero ojo al dato, no hay solicitud formal al Congreso, no hay aprobación, no hay cifras claras. Solo narrativa y una pizca de demagogia. Y mientras te venden la idea de solvencia infinita, la realidad es otra. La deuda histórica, déficit creciente y una economía que depende más de la percepción que de los números. Pero eso sí, para la guerra siempre alcanza. Porque en la lógica del poder, primero se construye el enemigo, luego se justifica el gasto y al final alguien termina pagando la cuenta. Spoiler, no son ellos, eres tú. No es fiscal, es florero. Después de no haberla encontrado por ningún lado, ni en escenas del crimen, ni en conferencias por desaparecidos, bueno, ni siquiera en un mitin de Morena, la fiscal, o mejor dicho, quien cobra como fiscal y ex consejera jurídica de la presidenta, porque ya ven que aquí eso de la independencia y autonomía suena muy pero muy neoliberal. Por fin apareció, pero no vaya a creer que lo hizo para aclarar el montaje del gobierno de Sinaloa para encubrir el asesinato de Gabino Cue, ni mucho menos para aclarar lo del Rancho Izaguirre y el reclutamiento forzado de menores para volverlos sicarios. Bueno, ni siquiera vaya a pensar que lo hizo para hablar de las medidas de seguridad para el mundial que supuestamente se hará en algunos días. Solo apareció para leer el guión escrito del programa trágico musical llamado La Mañanera.
y con todo el respaldo de la presidenta, se dictó la consigna clave a los periodistas: nadita de preguntas a la fiscal. Bueno, pues ¿quién fuera fiscal para cobrar por no responder? Greenpeace conoció a la 4T. Después de que desde el 2 de marzo se reportara un derrame petrolero en las costas del Golfo Mexicano, una serie de activistas, pescadores, ambientalistas y una que otra persona metiche se cansaron de denunciar lo sucedido. Por su parte, el gobierno, como ya es su costumbre, se dedicó a decir que todo eran puras mentiras de los malditos preanistas neoliberales, reptilianos, satanistas, mala leche, que solo los querían hacer ver mal. Pasadas las semanas ya tuvieron que admitir que era un pequeñito derrame, pero que fue culpa de Peña Nieto. Sí, el expresidente que tiene 8 años refugiado en algún rincón libre de extradición. Y mientras el pequeño, casi diminuto derrame afecta las playas y mar de Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, el gobierno o quienes cobran por gobernar siguen intentando minimizar el ecocidio. Pero no se alarmen ni preocupen, la presidenta de México ya anunció que va a crear una comisión para aclarar los hechos. Esperemos que no sea encabezada por Pablo Gómez o alguien tan inepto como él con su reforma electoral. Qué penita con las visitas. Ahora le tocó a Greenpeace conocer la posverdad de un gobierno que no conoce la honestidad. Una mujer transracial. La Nepo Baby del bienestar y para sorpresa de nadie diputada Flavia Bolsonaro, conocida por ser la hija del presidente en prisión, causó gran polémica, quizá más por recurso de mercadotecnia que por simple ignorancia, ya que en plena sesión parlamentaria decidió que se autopercibe como mujer negra y después de usar litros y litros de pintura negra para lograr ocultar su blancura, dio a conocer que tan peculiar, ofensivo, ridículo, pero sobre todo patético show era como un acto de protesta ante una legisladora transexual. Desconozco si sea una buena idea hacer semejante show en una sociedad sumamente plural y con una gran comunidad afrodescendiente, ni mucho menos con un país sumamente tolerante a la diversidad sexual. Quizá la princesa Bolsonaro apuesta que el radicalismo cristiano esté venciendo a los poderes Yoruba y de sus orulas. La dictadura perfecta 2.0. La verdad no mata, pero incomoda. Bueno, en México la verdad sí mata, pero supongo que entienden el dicho. Hace unos días la parlamentaria Cayetana Álvarez parafraseó a Vargas Llosa cuando le puso el calificativo de dictadura perfecta a los gobiernos del PRI en el siglo pasado. Obviamente no como un reconocimiento al régimen, sino como una crítica voraz plagada de verdades incómodas. Una dictadura que simula elecciones, una dictadura que simula medios de comunicación, que simula jueces y magistrados, una dictadura que simula parlamentarios y hasta oposición. Eso es una dictadura perfecta, efectiva pero silenciosa, al menos lo suficiente para no llamar la atención, pues ahora la parlamentaria más reconocida de España, al menos por mí, y no entraré en detalles estéticos e intelectuales, afiló las garras de sus palabras y describió con una precisión digna de Legolas. Describió a México como el país de la simulación. Se simulan medios, se simulan congresos, se simulan jueces, pero más importante, se niega la realidad, sean desaparecidos, muertos, extorsionados o hasta ecocidios. Esta vez solo queda agradecer a Cayetana por voltear a ver lo que padecemos todos los días en México.
3 consejeros menos y empieza la era del INE del bienestar. Pocas o casi ninguna persona suele seguir las sesiones del INE. Más allá de lo aburrido que puede ser la parte técnica, siempre nos dejan algunas joyas, como ver huir a Gerardo Fernández Noroña cada que Acosta Naranjo tomaba la palabra, o ver consejeros con la creatividad de una piedra manchada por lodo llevar globitos de elefantes para estallarlos en plena sesión, con la supuesta idea de que los acordeones y la sobrerepresentación no eran los elefantes en la sala. Pero para no hacerles el cuento largo, esta semana salieron de sus funciones 3 consejeros electorales, de aquellos de la vieja escuela que sí estudiaron y sí sabían de qué se trataba su chamba. Solo nos queda esperar un mínimo de responsabilidad en los legisladores a la hora de nombrar a los nuevos consejeros y no terminar con otra tómbola donde curiosamente la fundadora de Morena, Guadalupe Tadei, tuvo la suerte de ser la presidenta del INE. No por dedazo, sino por su buena, muy buena, casi perfecta suerte en la tómbola del bienestar. ¿Cómo hacen escándalo por un pequeño ecocidio? Ni Pedro negó tanto a Jesús como Nale el derrame de Pemex. Después de negarlo, después de decir que era una pequeña fuga y después de decir que era culpa de Peña Nieto, pues resulta que lo que los ciudadanos vieron, olieron, sintieron y padecieron sí era real. Hay un derrame en Dos Bocas contaminando playas y mar por igual. Al respecto, y después de evadir la pregunta unas 43 veces, de forma muy contundente la gobernadora de Veracruz y responsable de la construcción de la refinería de Dos Bocas con todo y su 300% de sobrecosto, declaró: es un poquito de chapopote, ni que hubiéramos incendiado el mar nuevamente. Por lo pronto, organizaciones como Greenpeace y ciudadanos que por alguna razón deciden dedicar su tiempo a construir un mundo menos jodido para vivir no han dejado de denunciar el ecocidio petrolero. Esperemos que esta vez no pase como con el Tren Maya, donde tantos nos quedamos viendo cómo se destruye la naturaleza, nuestro hogar y este pedazo de tierra llamado México. La curva de aprendizaje más larga de la historia. La señora Batres, conocida por ser la hermana de Martí Batres, por protagonizar mentadas de madre por unas plantitas y más recientemente por doblar sábanas en sesión de la corte, vuelve a equivocarse. Honestamente, aunque las primeras 49 veces que se equivocó en su votación fue sumamente divertido, aparte de enseñarnos el por qué no cualquier persona puede ser ministro sin importar en qué barrio compró el título, esto ya se está volviendo preocupante. Lo de esta señora ya dejó de ser gracioso para convertirse en alarmante. Nadie le niega que hizo historia. Fue la primera ministra llevada al cargo sin consensos políticos y por imposición del presidente. Después, gracias al acordeón, acarreo y el que su hermano fuera jefe de gobierno interino, resultó en ser la segunda candidata más votada, o sea que entre pifias, errores y ridículos, ella será la próxima presidenta de la Corte del Acordeón. No sean crueles y si alguien en verdad la quiere, respeta o mínimamente la tolera, hágale un favor y dígale que se salga de la corte, que hace menos daño un chivo en cristalería que la señora Batres sentenciando. Bueno, cuando sabe de qué se trata. ¿Se imaginan esto? Argentina declara al cartel Jalisco Nueva Generación como organización terrorista. Sí, el mismo cartel que en México, según algunos discursos oficiales, prácticamente ni existe.
Porque claro, en Argentina ya dijeron, esto no es solo narcotráfico, esto es crimen transnacional con redes internacionales. Mientras tanto en México no, aquí todo está bajo control. Son hechos aislados, no exageren. Eso sí, curiosamente el líder cae en México, las operaciones pasan en México, pero la narrativa es: nosotros no tuvimos nada que ver con la orden de aprehensión. Ah, caray, entonces ¿quién fue? ¿La Interpol? ¿Batman? ¿Un milagro administrativo? ¿O de plano las fuerzas gringas? Lo más irónico, en todo el mundo persiguen al cartel Jalisco Nueva Generación como amenaza global, pero en México parece que es tema incómodo de las conferencias mañaneras, porque reconocerlo implicaría aceptar algo peor, que el problema no solo existe, sino que lleva años creciendo. Pero bueno, tranquilos, que según el discurso oficial, todo va mejor que nunca. Y si no lo parece, es porque estás mal informado como prianista, neoliberal, reptiliano, satanista. A ver, ahora Argentina descubre el problema de los ocupas. Desalojos en 5 días, ley express, mano dura y todos aplaudiendo. Maravilloso. Solo hay un pequeño detalle. Ese problema es mucho más español que argentino, pero bueno, nunca desaproveches una buena narrativa, porque mientras te hablan de ocupas, desalojos y orden, nadie está hablando de lo que realmente incomoda: corrupción, escándalos, relaciones incómodas. Y aquí es donde entra el verdadero arte político: cambiar la conversación. Te lanzan un tema que genera indignación inmediata y listo, todos discutiendo de eso. ¿Funciona? Claro que funciona, porque es más fácil enojarte con un ocupa que entender un caso de corrupción. Y así, entre leyes express y titulares llamativos, el foco cambia, la presión baja y el poder respira tranquilo. Porque al final no se trata de resolver problemas, se trata de elegir de cuál problema quieres que hable la gente y cuál mago experimentado distraerlos del verdadero truco: la corrupción. Dime con quién andas y te diré quién eres. Para sorpresa de nadie, absolutamente nadie, otra operadora política de Adán Augusto López, el conocido como hermano de Andrés Manuel López Obrador y su exsecretario de Gobernación, fue arrestada por lavado de dinero. La destacada morenista de Baja California Sur, Fernanda Villarreal, quien fuera directora del Instituto de Vivienda, pero más importante, la encargada de los maletines, de la operación política de Adán Augusto en la pre-campaña morenista, ha sido vinculada a proceso por lavar dinero, o lo que se conoce en el lenguaje morenista, conseguir aportaciones al movimiento. Entre empresas fantasmas, la barredora, riqueza inexplicable y nexos con cualquier político vinculado al crimen, el hermanito de AMLO, Adán Augusto López, sigue operando con más impunidad incluso que los hijos del propio expresidente. ¿Quién sabe de cuánto sería el sobrecito aportado, que a este tipo no lo tocan ni por fundar un cartel de la droga? Los 3 magistrados que ordenaron la sanción en mi contra llegaron al puesto gracias a los acordeones de Morena. Es un tribunal completamente ilegítimo, ¿no? No tiene ninguna imparcialidad. Ella ha insistido hasta el final, y también quienes le abrieron la puerta para que hubiera una sanción fueron magistrados como ella, es decir, magistrados del acordeón, que ahora están en el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal. Los 3 magistrados que ordenaron la sanción en mi contra llegaron al puesto gracias a los acordeones de Morena. Una de las magistradas fue abogada de una candidata de Morena en 2024.
Entonces, pues, es un tribunal completamente ilegítimo, ¿no? No tiene ninguna imparcialidad y es el mismo tribunal que sancionó a una ciudadana por mensajes de WhatsApp, ¿no? Entonces, es ese nuevo poder judicial el que me está sancionando. En realidad, no es una aplicación de la ley. Es que se están inventando nuevas cosas para callar a los ciudadanos a través de los tribunales electorales. Hoy agregamos a un nuevo narcopolítico a la lista. Este caso es muy importante porque torturó directamente a uno de nuestros colaboradores en la lucha contra el narcoestado. Después de que hicimos la publicación, a los pocos minutos, le mandaron un mail con una amenaza donde le preguntaron: ¿sigues vivo? Este narcopolítico se llama Nacho Mendoza. O sea, con ellos sí jalas y conmigo no. Mándame al abogado. Pero ¿para qué te lo mando? Te estoy diciendo, yo te doy 2 millones de pesos, te doy 2 millones de pesos y entrégame los penales. Gente, tengo mucha. Mándame al abogado. ¿Va? ¿Cuándo te lo mando? Gracias. ¿Cuándo te lo mando? Mañana. Desde 2009 fue detenido en el Michoacanazo y a pesar de eso fue rescatado por el exgobernador Leonel Godoy, que actualmente es diputado de Morena. Años después, en 2021, fue designado por el narcogobernador Alfredo Ramírez Bedoya como coordinador del sistema de prisiones de Michoacán. Desde ahí se dedicó a entregarle el control de las cárceles a Cárteles Unidos. Pero años después, y esto es algo que demostramos el día de hoy, el Cártel Jalisco Nueva Generación le reclamó por haberle dado ese control a un cártel rival y le ofreció 2 millones de pesos por cambiar el control de las prisiones. Lo demostramos con un audio donde se escucha directamente a Nacho Mendoza hablando con este líder del Cártel Jalisco y pactando una reunión para ponerse de acuerdo. A pesar de todos estos vínculos con el crimen organizado, Nacho Mendoza sigue manteniendo una escolta de aproximadamente 20 personas pagadas por nuestros impuestos, pagadas por el Estado mexicano. Es un personaje que sigue buscando regresar al poder, que unos cuantos minutos después de que se publicara la investigación, él o alguien de su red le hizo llegar un mensaje al activista Carlos Escobedo, que fue uno de los pocos que estuvo dispuesto a enfrentarlo. Carlos Escobedo es un activista con el que colaboramos en muchos casos. Se ha dedicado a defender a madres buscadoras, a algunos presos políticos y también a denunciar a su torturador. Por eso en este momento lo hacemos responsable de cualquier cosa que le pueda suceder a Carlos Escobedo. Hacemos responsable también al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Michoacán es uno de los estados que realmente todas las instituciones están capturadas por el crimen organizado y el gobierno federal sigue sin hacer nada. Ahí están las pruebas de los narcopolíticos. Muchos estuvieron en el PRD, ahora están en Morena, también hay otros del PRI, hay de todos los partidos. Tenemos narcopolíticos en Michoacán de Movimiento Ciudadano y el gobierno federal sigue sin hacer nada. Nosotros vamos a seguir exponiendo la narcopolítica hasta el final, pero tienen que ayudarnos desde el gobierno federal. No puede ser que los ciudadanos sigamos arriesgando nuestras vidas solos para combatir este problema, que fue el mismo que llevó al asesinato de Carlos Manso. Hola, soy Miguel Mesa, coordinador del proyecto Narcopolíticos, y grabo este video de manera urgente porque acaban de eliminar la cuenta que utilizo para exponer a los narcos de todos los partidos. Después de una semana de haber estado exponiendo todos los días los vínculos entre una jueza penal de Chihuahua y el Chapo Guzmán, un caso por el que, por cierto, me censuraron y me ordenaron eliminar mis publicaciones y pedir disculpas. Y yo me negué a pedir estas disculpas porque tenemos que defender la libertad de expresión, no podemos permitir que nos ordenen borrar trabajos periodísticos. Y una semana después de estar mostrando todo lo que sucedió en este caso, Meta borró mi cuenta. La aplicación dice que ya es irrecuperable y que no puedo apelar esta decisión. Es mi herramienta de trabajo, es el micrófono que utilizo para exponer casos de crimen organizado que están vinculados con la clase política en México, y es también la principal herramienta que utilizo para defender mi libertad y la de otras personas. Por eso es algo urgente poder contactar al equipo de Meta para que revisen esta decisión que su página me dice que es inapelable, y lo único que yo he hecho con esta página, y se acordarán todos los que han visto mi trabajo, es hacer periodismo en contra de la narcopolítica. Si pueden seguirme en esta nueva cuenta de respaldo
en lo que recupero la otra, que ya tenía 82,000 seguidores, con las que además estamos haciendo un movimiento en contra de la narcopolítica en México. Se los agradezco y seguimos en contacto. No nos vamos a callar, vamos a pelear también esto que está sucediendo, que no sabemos de dónde viene el ataque, y vamos a seguir exponiendo a los narcopolíticos. No nos callan. La abogada del Chapo es candidata a jueza penal en el estado de Chihuahua. Súper respetuoso, preocupado por los demás, una persona muy ignorante, como para yo misma en un punto dudar que sea la persona que juzgaron. Las últimas semanas hemos expuesto a 4 candidatos relacionados con el crimen organizado. Hay 2 en Sonora. Andrés Montoya, acusado de la desaparición de un periodista cuando trabajaba en las cárceles del estado, y Nicolino Cangiamilia, acusado por varios colectivos feministas de haber encubierto un feminicidio al interior de una prisión. En Nuevo León hay otros 2 para puestos federales. Fernando Escamilla Villarreal, el abogado del Z40 y el Chelelo, 2 narcotraficantes que están siendo procesados en Estados Unidos. Y Jesús Humberto Padilla Briones, que fue detenido en 2023 con 15 bolsas de cristal y un arma de fuego. Y mientras más revisamos, más candidatos así aparecen. Esta semana encontramos a Silvia Rocío Delgado, la abogada del Chapo. Silvia cuidaba al narcotraficante presentando amparos para que les dieran más cobijas en la prisión, o denunciando que estaba en riesgo porque uno de los reclusos intentaba abusar sexualmente de él. Ahora la candidatura de Silvia es un hecho. Busca ser la jueza que decía la libertad de las personas en la prisión de Ciudad Juárez, la misma donde estuvo el Chapo cuando ella lo defendía. Este no es un caso aislado. Con ella suman 5 candidaturas relacionadas con el crimen organizado. También hay 4 candidatos que están relacionados con la secta de la Luz del Mundo y otros 3 sancionados por abuso sexual. Estamos haciendo todo nuestro esfuerzo para evitar que estas personas lleguen a la boleta. Si quieres ayudar, puedes sumarte a nuestros grupos de vigilancia ciudadana de la elección judicial, donde hay más de 800 ciudadanos que todos los días comparten sus denuncias para que investiguemos y expongamos a estos candidatos. Miren nada más cómo da vueltas el mundo. Ucrania en plena guerra y de pronto aparece en Medio Oriente consiguiendo $500 millones del Fondo Soberano de Arabia Saudita. Nada mal, porque claro, hace unos meses Ucrania estaba derribando drones iraníes y ahora está sentada con países petroleros. Diplomacia a nivel te intercepto el dron y luego hacemos negocios. Y aquí es donde se pone interesante. Mientras algunos siguen vendiendo la idea de que el futuro está en las troncriptos, Ucrania parece haber entendido algo más básico. En tiempos de guerra lo que sigue mandando son los petrodólares. Sí, esos que nunca pasan de moda, porque una cosa es el discurso tecnológico y otra muy distinta es quién financia realmente los conflictos. Mientras unos apuestan por tokens, otros están asegurando inversiones reales con países que controlan la energía del mundo. Al final, la geopolítica no cambia tanto. Solo cambió el marketing, pero el dinero sigue apestando a petróleo. Taco, taco y más taco. El presidente más naranja que la historia tiene registrado volvió a aplicar su ya conocido taco, Trump's Always Chicken Out. Ahora en medio de la guerra, que no es guerra contra Irán. Dada su gran vocación por la paz, el humanismo y la filantropía, extendió su amenaza de destruir toda instalación eléctrica otros 10 días más. Supongo que los iraníes, después de tan lindo gesto, ya solo se van a limitar de hacer volar un buque petrolero al día y reducir sus ataques a un par de misiles por noche. Con Trump ya no podemos saber si es un verdadero genio de la ambigüedad estratégica o tiene un serio y grave problema de demencia senil. Como diría el dicho, haiga sido como haiga sido, lo único seguro es que estamos jodidos, bien jodidos. Trump no ataca, pero sí juega. Resulta que Donald Trump decidió que siempre no, que ahora no va a atacar las centrales eléctricas de Irán, pero no vayan a pensar mal, no es que se haya echado para atrás, no es que se estén midiendo riesgos y mucho menos es que la guerra no le esté saliendo como esperaba, no. Es una pausa estratégica de 5 días, ya saben, de esas que casualmente hacen que el petróleo baje
porque mientras el mundo habla de misiles, alguien más está jugando con los mercados. Sube la tensión, sube el precio, se calma el discurso, baja el precio. Y en medio de todo eso, casualmente siempre hay alguien ganando. Entre amenazas, treguas y plazos mágicos, la guerra moderna ya no se pelea con armas, se pelea con especulaciones y uno que otro meme. Llegó el día, bueno, al menos dice la presidenta que después de más de un año y prometerlo cada semana, ahora sí hablará de los desaparecidos y aclarará que no fue que hayan maquillado cifras ni rasurado los números, que simplemente no le salía las cuentas, porque eso de reconocer 130,000 desaparecidos, de los cuales más de 75,000 son de su llamada transformación, pues no queda muy bien con eso de la narrativa y la propaganda diaria. Sobre el rancho Izaguirre, recordó que ni loca se mete ella a hablar de eso, ni modo que exponga su imagen construida en encuestas, que para eso está la fiscal, o alguna subordinada de la particular de la fiscal. Por último, y a pregunta expresa sobre recibir a madres buscadoras, recordó que las tradiciones y costumbres del gobierno de Cuarta, eso de recibir víctimas no maiciadas, pues va contra los principios de Morena. Entre encuestas y desaparecidos, la realidad se volvió una fantasía de cifras y propaganda. Recuerden, Orwell lo advirtió, no lo enseñó. El presidente de España, Pedro Sánchez, ha salido muy preocupado, muy estadista, muy líder global. Dice que hay que abrir el estrecho de Hormuz, que hay que cuidar los recursos energéticos y que el mundo no debe de pagar las consecuencias de la guerra. Vaya qué nobleza, casi dan ganas de nominarlo al Nobel o al menos al remake moderno de Neville Chamberlain. Ya sabes, el de la paz en nuestro tiempo. Porque mientras el mundo se incendia, siempre hay alguien dispuesto a dar discursos bonitos, aunque no cambien absolutamente nada. Pero ojo que aquí no todo es ingenuidad, también hay cálculo político. Porque en tiempos de crisis global, nada vende mejor que la pose de líder pacifista, de político responsable, de voz moral de Europa. Todo muy progresista, muy buena ondita, pero sobre todo muy rentable electoralmente. Y mientras tanto en casa, los escándalos, las tensiones internas y la necesidad urgente de mantenerse en el poder, porque al final no se trata solo de la guerra, se trata del relato, de quién se presenta como el adulto en la sala, aunque el costo sea la irrelevancia internacional. Pero bueno que no cunda el pánico. España ya tiene a su Chamberlain versión siglo XXI y esta vez viene con marketing incluido. Pedro Sánchez, el enviado de Dios a la tierra. Con la soltura de palabra característica de cualquier político desesperado por mantenerse en el poder, el presidente de España, Pedro Sánchez, arremetió contra opositores, derechistas, malpensados, bueno, contra todo aquel que tenga sentido común. Según sus dichos, al igual que los grandes líderes religiosos y uno que otro sectario, él es un promotor de la paz, aunque venda armas. Reclamó el hecho de que no hostiguen al Papa por oponerse a la guerra en Irán, mientras en cambio él, la siempre pobre víctima de las circunstancias y los malquerientes, lo señalan por absolutamente todo. Y aunque en esta ocasión no se trata de la corrupción de su esposa o hermano o de más cercanos, sino por su cercanía con los grupos terroristas de Hamás y los Hutís, quienes con el agradecimiento que no tienen los españoles, le enviaron bellas y cursis cartas en agradecimiento.
Quizá la diferencia entre el Papa y Pedro Sánchez no es solo moral, sino que los terroristas no usan las fotos del Papa para decorar los misiles que lanzan a otros países. Ay, Pedrito, a ver si en tribunales tus cercanos no te niegan más de lo que el otro Pedro negó a Jesús. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Esta frase elaborada por una agencia de marketing política, de esas que suelen cobrar millones por decir lo obvio, suena sumamente linda y hasta pegajosa, sobre todo si se repite cada 20 minutos. Pero, ¿qué es el pueblo? Según el oficialismo, ellos cuentan con el respaldo total del pueblo, ya que casi 36 millones de incautos, burócratas, sindicalizados, funcionarios y mucho acarreado les dio la confianza en las urnas. Pero un pequeño detalle, el llamado pueblo consta de alrededor de 140 millones de personas y no de 36. Siendo justos, quienes pueden votar son alrededor de 105 millones de personas, no de 36. Volvamos al supuesto pueblo. 36 millones votaron por Claudia y sus esbirros. 24 millones del pueblo votaron por otra opción y cerca de 39 millones, la neta, prefirieron quedarse en casa que jugar a la democracia. Entonces, ¿por qué hablar a nombre del pueblo? Sencillo. Las idioteces, la marca personal de la actual administración, no es culpa de su incapacidad de gobernar, sino del pueblo dócil, sumiso, sectario y manipulable que les aplaude todo aunque no entiendan nada. Y el resto de los cerca de 60 millones de mexicanos que no confiaron en Morena, pues esos no son pueblo. Son malinchistas, traidores a la patria, neoliberales, reptilianos y hasta ojetes. En tiempos de la 4T prefiero ser considerado un gran ojete que un burdo aplaudidor. Saludos a mis amigos. Aunque el porro se vista de senador, porro se queda. En la pasada sesión del Senado, donde se discutía el fracasado Plan E de la reforma electoral morenista, hizo presencia por invitación la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós, quien es la viuda de Carlos Manso, el único alcalde que nos llenó de orgullo al hacer frente a los delincuentes. A pesar de que tanto Grecia como el propio Manso, antes de fallecer, señalaron como probables homicidas intelectuales al gobernador de Michoacán, Bedoya, al diputado Leonel Godoy y sobre todo al senador Morón, todos ellos de Michoacán, todos ellos de Morena, la nota terminó siendo que con la miseria ya tradicional de la mayoría, comenzaron a gritar porras a Morón, ya que según ellos, aunque la fiscalía se niegue a investigar y sea señalado por las propias víctimas, es tan inocente como Cuauhtémoc Blanco, como Adán Augusto o como cualquier otro criminal morenista con fuero. El colmo, si cabe la palabra, fue el infame Gerardo Fernández Noroña, exclamando gritos contra Quirós a pesar de tener una medida cautelar del Tribunal Electoral por violencia política por razón de género ejercida en contra de la propia alcaldesa. Curioso, a los activistas que señalan narcopolíticos todo el peso de la ley y el poder, y a los porros que agreden mujeres pero pertenecen al partido oficial, toda la bondad y flexibilidad de la ley. Pobre México, tan lleno de Noroñas y tan falto de Mansos. La revocación de mandato es instrumento democrático que curiosamente solo existe en joyitas como Bolivia, Ecuador, México y Venezuela, pero tranquilos, aquí no se usa para concentrar el poder. Para nada. En México sirve para algo mucho más noble: disciplinar aliados,
consolidar al partido en turno y de paso borrar a la oposición del mapa. Una verdadera herramienta ciudadana controlada desde el poder. ¿Qué podría salir mal? Y mientras nos venden democracia participativa, la realidad es más tropical. Un sistema donde la estabilidad depende del humor del PT y de lo que negocie el Partido Verde. Sí, la democracia mexicana sostenida con alfileres y con acuerdos en lo oscurito, pero no lo digas muy fuerte porque esto no es un país bananero, es una transformación histórica, dijo nunca pinches nadie. El presidente de España, Pedro Sánchez, ha decidido reconocer al Estado palestino con Jerusalén Este como su capital. Un movimiento histórico, valiente y curiosamente muy oportuno, porque mientras España enfrenta sus propios problemas internos, su presidente está más preocupado por Medio Oriente que por lo que pasa en casa. Inflación, tensiones políticas, escándalos, pero tranquilo que todo eso puede esperar. Primero lo importante, posicionarse en el tablero internacional y claro también en el tablero electoral. Porque aquí no solo hay diplomacia, hay cálculo, hay narrativa, hay estrategia. Porque en la Europa actual el voto musulmán empieza a pesar y pesa bastante. Y entonces aparece el líder comprometido, el defensor de causas nobles, el político que habla de justicia internacional, aunque eso implique no hablar de España. Porque al final esto no va de Palestina ni de Israel, esto va de sobrevivir políticamente, de mantenerse relevante, de construir una imagen y de rascar votos donde se pueda, aunque eso signifique gobernar hacia afuera mientras el país quede en pausa. Pero bueno, prioridades son prioridades. Esto ya es cine político, pero del bueno. El PT, sí, el mismo PT termina derrotando a Claudia Sheinbaum en su propia reforma electoral. A ver, repitamos eso despacio. El partido satélite doblando a la nave nodriza. Porque la famosa revocación del Plan B, que venía con bombo, platillo y un discurso histórico y muy histriónico, termina convertida en absolutamente nada. Cero cambios reales, cero impacto, cero transformación, pero eso sí, mucho show. Y aquí viene lo mejor. Para evitar el bochorno de votar en contra, se arma la clásica maniobra legislativa para que todos queden bien y nadie cambie. O sea, política mexicana en su estado más puro. El PT no solo frenó la jugada, la hizo ver débil, porque cuando tu propia coalición te corrige, ya no es oposición, es control de daños internos. Y al final la gran reforma electoral termina siendo como esos trailers espectaculares. Prometen todo y no pasa absolutamente nada. Vaya, con el PT simplemente doblaron a Claudia, peor de lo que Trump presumía doblar a Marcelo Ebrard. A ver, resulta que en Alemania también ya le entraron al populismo, pero versión premium. Ahora te prometen cerrar fronteras en 100 días, cortar subsidios y hacer remigración masiva, así sin anestesia, igual que el siglo pasado. Porque claro, cuando la izquierda promete cosas imposibles, es irresponsable. Pero cuando lo hace la derecha, entonces es mano dura y sentido común. Y aquí es donde se pone interesante, porque este tipo de discursos no son nuevos, son la misma receta de siempre. Simplificar problemas complejos, buscar culpables claros y vender soluciones mágicas. Migración se resuelve cerrando todo. Economía, quitando apoyos.
Seguridad, pues con mano dura. Todo suena muy bien hasta que toca gobernar. Y mientras tanto el votante europeo pasa de un populismo a otro creyendo que ahora sí va a funcionar. Porque al final no es izquierda o derecha, es quien cuenta mejor la historia y quien logra manipular a la gente que vota. Pobre Europa, cada día más parecido a Latinoamérica. Miren esta joyita. El precio del petróleo sube, baja, se desploma, rebota. Un día hay crisis mundial y al día siguiente, milagrosamente, todo se relaja. ¿Quién va ganando esta guerra? ¿Estados Unidos, Israel, Irán, Arabia Saudita o por alguna razón inexplicable Turkmenistán? La respuesta es no tenemos idea. Pero hay algo que sí está claro. Alguien o varios están haciendo un negocio espectacular. Porque mientras tú ves noticias de misiles, amenazas y discursos dramáticos, los mercados están jugando a otra cosa. El petróleo se volvió un casino geopolítico. Sube con el miedo, baja con un tuit y vuelve a subir con una declaración ambigua. De hecho, toda esta volatilidad viene justo por eso, el riesgo del estrecho de Hormuz y la guerra en Medio Oriente. Han vuelto loco al mercado energético, pero claro, para algunos no es crisis, es oportunidad. Porque mientras el mundo discute quién tiene la razón, hay quienes ya están cobrando y están cobrando muy bien. A ver, esta está buenísima. México autoriza la entrada de militares de Estados Unidos, pero tranquilos, es por capacitación. Nada de qué preocuparse, es cooperación, colaboración, amistad. Ya saben esas palabras que se usan cuando no quieres decir otra cosa. Porque claro, durante años el discurso fue no intervención, México se respeta, pero de repente militares extranjeros entran al país y resulta que es totalmente normal. Pero eso sí, si alguien lo cuestiona, seguro eres un exagerado. Y aquí es donde se pone interesante, porque la soberanía en México parece funcionar como interruptor. Se prende cuando conviene políticamente y se apaga cuando hay acuerdos de por medio. Entrenamiento para el Mundial, perfecto. Presencia militar extranjera, perfecto. Total, mientras tenga otro nombre no cuenta como intervención. Porque al final en política no importa lo que haces, sino cómo lo vendes. Otra vez el mismo discurso reciclado. Que si pedir perdón, que si orgullo, que si la conquista. Como si estuviéramos en el siglo XVI y no en el 2026. Porque esto ya parece un deporte político. Unos te venden la leyenda negra, otros te venden la leyenda rosa, pero ambos hacen exactamente lo mismo. Usar el pasado como una cortina de humo. Mientras discuten sobre Cortés, imperios y agravios históricos, nadie habla de lo que realmente importa hoy. Inflación, inseguridad, crecimiento, instituciones, falta de democracia, censura, coartaciones de la libertad de expresión y un largo etcétera. Pero claro, eso no da tantos likes. Es más fácil dividir a la gente con historias épicas, héroes contra villanos, víctimas contra culpables, y así, entre orgullo y culpa, se les pasa el presente sin resolver nada, porque al final no están debatiendo historia, están usando la historia para no hablar de tu realidad. Macron salva al mundo. Después del grandioso, espectacular e histórico anuncio del presidente francés Emmanuel Macron,
nadie puede poner en duda que merece cuando menos el Premio Nobel de la Paz. Pensar fuera de la caja tiene sus resultados y Macron hizo lo inimaginable. Le pidió a Irán que se porte bien y que ya deje de atacar a los países vecinos, porque eso es de niños malos y él sabe que los extremistas teocráticos del régimen no son niños malos. No imagino la cara del presidente Pezeshkian al escuchar lo que literalmente todos los días le han dicho tanto jefes de Estado hasta el más simplista de los comunicadores. Seguramente con esta llamada ahora sí encontraremos la paz en Medio Oriente y Macron logrará su meta en la vida, tener la relevancia de una baguette a medio hornear. No me vengan con que la esclavitud es ilegal. Molesta, emberrinchada, llena de coraje y con mucho pero mucho odio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, salió a contradecir al congresista gringo Mario Díaz. A ver, ¿cómo es eso de que la esclavitud es ilegal, Hace unos días el congresista, como cualquier persona normal, salió a criticar la esclavitud de los médicos cubanos, esos amigos con bata blanca que la dictadura manda a otros países, pero quienes cobran son ellos, el director y sus esbirros, no los trabajadores de la salud o como se les deba de llamar. Discúlpenme si soy algo purista de los conceptos, pero trabajar gratis, cumpliendo con horarios, responsabilidades y subordinación y que a cambio tu recompensa sea que tu dinero se lo lleve el dictador, se llama esclavitud. Quizá podemos decir esclavitud moderna o inventar algún eufemismo para que Claudia no se sienta tan mal. Aquí la situación escaló en que ahora nuestra presidenta no solo está siendo señalada por sus relaciones con el narco, sino también por trata de personas y promover la esclavitud. Pobres cubanos, entre Sheinbaum, Díaz-Canel y Trump, su esperanza se volvió Trump. Así de horrible es vivir bajo una dictadura. Ojalá lo aprendamos. El senador y la presidenta. El senador Luis Armando Melgar, por el Verde Ecologista, ese negocio vuelto partido político, que lo único de ecologista tiene el reciclaje de políticos, le ha aplicado una elección de ejercicio de poder a la propia presidenta Claudia Sheinbaum. Aunque es cierto que desde el principio el senador dejó en claro que no permitiría una reforma electoral en beneficio del Ejecutivo, después de la sesión lo vimos no solo festejar, sino sonreír como quien sabe que ha doblado al poder. Pobre Claudia, con estos amigos, ¿para qué quiere enemigos? Aunque en honor a la verdad, con la mediocre oposición que tenemos, parece que el Verde y el PT son más rebeldes que los propios panistas. Ahora lo importante, veremos qué tantas candidaturas consiguen los aparentes aliados de Morena para seguir precipitando la caída de un gobierno cada vez más inepto. Hoy el senador Melgar nos anuncia la crónica de una muerte anunciada. Bruselas exige explicaciones a Hungría, pero no fue por los migrantes, ni por la corrupción de siempre, ni porque Orbán se la vive abrazando a Putin en cada cumbre, no. El coraje de verdad es porque lleva años informando a Rusia de las reuniones confidenciales de la Unión Europea. El Washington Post lo soltó. El ministro Sillartó, o como se pronuncie, llama regularmente a Lavrov mientras están en el Consejo, y Tusk ya lo venía sospechando desde hace mucho. El amigo de la Unión Europea resulta que era el topo de Putin todo este tiempo. Y es que, ¿quién se sorprende si era lo más obvio del mundo?
Orbán y Putin se miraban como si fueran compadres, como si fueran grandes amigos o como si tuvieran alguna complicidad muy de bromance. Se abrazaban en cada foto, se guiñaban el ojo en cada cumbre y ahora Bruselas actúa como si acabara de descubrir que el agua moja. A ver, Bruselas, el problema no es que Orbán sea prorruso. El problema es que lo dejaron sentado en la mesa tanto tiempo fingiendo que no pasaba nada. Entre llamadas secretas y cumbres de unidad europea, Putin se enteraba de absolutamente todos antes que ustedes mismos. No cabe duda, mientras la Unión Europea sigue exigiendo explicaciones, Orbán ya tiene el teléfono en marcación rápida. Solo esperemos que Donald Trump no se ponga celoso y le declare la guerra a Hungría. Pablo Iglesias se fue de tour a Cuba y regresó maravillado. Que sí hay educación gratis, que sí hay salud gratuita, que el sistema funciona perfectamente. Vaya, otro turista político encantado con el hotel ideológico, porque claro, una cosa es ir unos días, grabar contenido, tomar cafecito, y otra muy distinta es padecer a la dictadura cubana. Cobrar en pesos cubanos o dólares, hacer filas eternas y no poder decir lo que piensas. Pero eso no sale en el documental. Lo que sí sale es el discurso reciclado, el de siempre. Ese que convierte dictaduras en paraísos sociales y crisis humanitarias en modelos alternativos. Y lo más interesante es que este turismo no es gratis. Porque mientras unos venden narrativa, otros limpian imagen y algunos hacen muy buen negocio del turismo político. Conferencias, entrevistas, visibilidad y de paso capital ideológico para seguir viviendo de la eterna revolución, pero desde la comodidad de Europa o los Estados Unidos. Porque al final defender el sistema cubano es muy fácil, siempre y cuando no tengas que vivir en él. Que siempre no y que esas son puras mentiras. Entre dimes y diretes, peleas internas dignas de una lucha de marranos en lodo, con respeto a los animalitos, y una serie de declaraciones y extorsiones más violentas que un fin de semana en Michoacán, los legisladores o levantadedos, como prefieran llamarlos, estaban presumiendo a cuanto medio se encontraban de que el propio INE ya había validado la reforma de la señora Claudia. Que claro que con un par de sugerencias, sobre todo en el color de membrete, el listón del sobre, pero que fuera de eso, el INE lo respaldaba. Pues al parecer no fue el INE quien les dio el beneplácito, sino la señora de la tómbola y fundadora de Morena, que cobra como presidenta del INE, la que mandó sus buenos deseos. Obviamente, ante la indignación de los pocos consejeros que mantienen un gramo de dignidad y aún no se someten al poder político, aún, con desplegado en titulares, entrevistas feroces, parece que estos consejeros quieren terminar su periodo con la dignidad que Pérez Dayán vendió a cambio de quién sabe qué. A ver, México donde la realidad ya parece parodia. Un tipo llega a extorsionar un negocio, la policía lo detiene y de pronto aparece una diputada diciendo: espérense que yo lo respaldo. Porque claro, aquí ya no sabemos si es crimen organizado, servicio público o simplemente la cuarta transformación. Y lo mejor viene después. Lo detienen, pero el Ministerio Público decide no proceder y el extorsionador esposo de una diputada de Morena queda libre. O sea, el ciclo completo. Delito, protección política y liberación. Eficiencia institucional le llama a este gobierno.
Y aquí es donde uno se pregunta, ¿de verdad es un caso aislado o ya es parte del nuevo sistema mexicano? Porque cuando ves una y otra vez políticos vinculados, defendiendo o minimizando al crimen, deja de ser coincidencia y se vuelve costumbre, pero no pasa nada, porque seguramente mañana habrá un nuevo escándalo y este se nos va a olvidar. Y así, entre impunidad y cinismo, el país sigue avanzando hacia atrás. Estados Unidos tiene dinero de sobra para financiar una guerra, o al menos eso dice su secretario de Estado, porque claro, cuando se trata de conflictos internacionales, la cartera mágicamente aparece. Pero ojo al dato, no hay solicitud formal al Congreso, no hay aprobación, no hay cifras claras, solo narrativa y una pizca de demagogia. Y mientras te venden la idea de solvencia infinita, la realidad es otra, la deuda histórica, déficit creciente y una economía que depende más de la percepción que de los números. Pero eso sí, para la guerra siempre alcanza. Porque en la lógica del poder, primero se construye el enemigo, luego se justifica el gasto y al final alguien termina pagando la cuenta. Spoiler, no son ellos, eres tú. No es fiscal, es florero. Después de no haberla encontrado por ningún lado, ni en escenas del crimen, ni en conferencias por desaparecidos, bueno, ni siquiera en un mitin de Morena, la fiscal, o mejor dicho, quien cobra como fiscal y ex consejera jurídica de la presidenta, porque ya ven que aquí eso de la independencia y autonomía suena muy pero muy neoliberal. Por fin apareció, pero no vaya a creer que lo hizo para aclarar el montaje del gobierno de Sinaloa para encubrir el asesinato de Gabino Cue, ni mucho menos para aclarar lo del Rancho Izaguirre y el reclutamiento forzado de menores para volverlos sicarios. Bueno, ni siquiera vaya a pensar que lo hizo para hablar de las medidas de seguridad para el mundial que supuestamente se hará en algunos días. Solo apareció para leer el guión escrito del programa trágico musical llamado La Mañanera. Y con todo el respaldo de la presidenta, se dictó la consigna clave a los periodistas. Nadita de preguntas a la fiscal. Bueno, pues ¿quién fuera fiscal para cobrar por no responder? Greenpeace conoció a la 4T. Después de que desde el 2 de marzo se reportara un derrame petrolero en las costas del Golfo Mexicano, una serie de activistas, pescadores, ambientalistas y una que otra persona metiche se cansaron de denunciar lo sucedido. Por su parte, el gobierno, como ya es su costumbre, se dedicó a decir que todo eran puras mentiras de los malditos preanistas neoliberales, reptilianos, satanistas, mala leche, que solo los querían hacer ver mal. Pasadas las semanas ya tuvieron que admitir que era un pequeñito derrame, pero que fue culpa de Peña Nieto. Sí, el expresidente que tiene 8 años refugiado en algún rincón libre de extradición. Y mientras el pequeño, casi diminuto derrame afecta las playas y mar de Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, el gobierno, o quienes cobran por gobernar, siguen intentando minimizar el ecocidio. Pero no se alarmen ni preocupen, la presidenta de México ya anunció que va a crear una comisión para aclarar los hechos. Esperemos que no sea encabezada por Pablo Gómez o alguien tan inepto como él con su reforma electoral. Qué penita con las visitas. Ahora le tocó a Greenpeace conocer la posverdad de un gobierno que no conoce la honestidad. Una mujer transracial. La Nepo Baby del bienestar y para sorpresa de nadie diputada Flavia Bolsonaro, conocida por ser la hija del presidente en prisión,
causó gran polémica, quizá más por recurso de mercadotecnia que por simple ignorancia, ya que en plena sesión parlamentaria decidió que se autopercibe como mujer negra y después de usar litros y litros de pintura negra para lograr ocultar su blancura, dio a conocer que tan peculiar, ofensivo, ridículo, pero sobre todo patético show era como un acto de protesta ante una legisladora transexual. Desconozco si sea una buena idea hacer semejante show en una sociedad sumamente plural y con una gran comunidad afrodescendiente, ni mucho menos con un país sumamente tolerante a la diversidad sexual. Quizá la princesa Bolsonaro apuesta que el radicalismo cristiano esté venciendo a los poderes Yoruba y de sus orulas. La dictadura perfecta 2.0. La verdad no mata, pero incomoda. Bueno, en México la verdad sí mata, pero supongo que entienden el dicho. Hace unos días la parlamentaria Cayetana Álvarez parafraseó a Vargas Llosa cuando le puso el calificativo de dictadura perfecta a los gobiernos del PRI en el siglo pasado. Obviamente no como un reconocimiento al régimen, sino como una crítica voraz plagada de verdades incómodas. Una dictadura que simula elecciones, una dictadura que simula medios de comunicación, que simula jueces y magistrados, una dictadura que simula parlamentarios y hasta oposición. Eso es una dictadura perfecta, efectiva pero silenciosa, al menos lo suficiente para no llamar la atención, pues ahora la parlamentaria más reconocida de España, al menos por mí, y no entraré en detalles estéticos e intelectuales, afiló las garras de sus palabras y describió con una precisión digna de Legolas. Describió a México como el país de la simulación. Se simulan medios, se simulan congresos, se simulan jueces, pero más importante, se niega la realidad, sean desaparecidos, muertos, extorsionados o hasta ecocidios. Esta vez solo queda agradecer a Cayetana por voltear a ver lo que padecemos todos los días en México. 3 consejeros menos y empieza la era del INE del bienestar. Pocas o casi ninguna persona suele seguir las sesiones del INE. Más allá de lo aburrido que puede ser la parte técnica, siempre nos dejan algunas joyas, como ver huir a Gerardo Fernández Noroña cada que Acosta Naranjo tomaba la palabra, o ver consejeros con la creatividad de una piedra manchada por lodo llevar globitos de elefantes para estallarlos en plena sesión, con la supuesta idea de que los acordeones y la sobrerepresentación no eran los elefantes en la sala. Pero para no hacerles el cuento largo, esta semana salieron de sus funciones 3 consejeros electorales, de aquellos de la vieja escuela que sí estudiaron y sí sabían de qué se trataba su chamba. Solo nos queda esperar un mínimo de responsabilidad en los legisladores a la hora de nombrar a los nuevos consejeros y no terminar con otra tómbola donde curiosamente la fundadora de Morena, Guadalupe Tadei, tuvo la suerte de ser la presidenta del INE. No por dedazo, sino por su buena, muy buena, casi perfecta suerte en la tómbola del bienestar. ¿Cómo hacen escándalo por un pequeño ecocidio? Ni Pedro negó tanto a Jesús como Nale el derrame de Pemex. Después de negarlo, después de decir que era una pequeña fuga y después de decir que era culpa de Peña Nieto, pues resulta que lo que los ciudadanos vieron, olieron, sintieron y padecieron sí era real. Hay un derrame en Dos Bocas contaminando playas y mar por igual. Al respecto, y después de evadir la pregunta unas 43 veces,
De forma muy contundente, la gobernadora de Veracruz y responsable de la construcción de la refinería de Dos Bocas, con todo y su 300% de sobrecosto, declaró: es un poquito de chapopote, ni que hubiéramos incendiado el mar nuevamente. Por lo pronto, organizaciones como Greenpeace y ciudadanos que por alguna razón deciden dedicar su tiempo a construir un mundo menos jodido para vivir, no han dejado de denunciar el ecocidio petrolero. Esperemos que esta vez no pase como con el Tren Maya, donde tantos nos quedamos viendo cómo se destruye la naturaleza, nuestro hogar y este pedazo de tierra llamado México. La curva de aprendizaje más larga de la historia. La señora Batres, conocida por ser la hermana de Martí Batres, por protagonizar mentadas de madre por unas plantitas y más recientemente por doblar sábanas en sesión de la corte, vuelve a equivocarse. Honestamente, aunque las primeras 49 veces que se equivocó en su votación fue sumamente divertido, aparte de enseñarnos el por qué no cualquier persona puede ser ministro sin importar en qué barrio compró el título, esto ya se está volviendo preocupante. Lo de esta señora ya dejó de ser gracioso para convertirse en alarmante. Nadie le niega que hizo historia. Fue la primera ministra llevada al cargo sin consensos políticos y por imposición del presidente. Después, gracias al acordeón, acarreo y el que su hermano fuera jefe de gobierno interino, resultó en ser la segunda candidata más votada, o sea que entre pifias, errores y ridículos, ella será la próxima presidenta de la Corte del Acordeón. No sean crueles y si alguien en verdad la quiere, respeta o mínimamente la tolera, hágale un favor y dígale que se salga de la corte, que hace menos daño un chivo en cristalería que la señora Batres sentenciando. Bueno, cuando sabe de qué se trata. ¿Se imaginan esto? Argentina declara al cartel Jalisco Nueva Generación como organización terrorista. Sí, el mismo cartel que en México, según algunos discursos oficiales, prácticamente ni existe. Porque claro, en Argentina ya dijeron: esto no es solo narcotráfico, esto es crimen transnacional con redes internacionales. Mientras tanto, en México no, aquí todo está bajo control. Son hechos aislados, no exageren. Eso sí, curiosamente el líder cae en México, las operaciones pasan en México, pero la narrativa es: nosotros no tuvimos nada que ver con la orden de aprehensión. ¡Ah, caray! Entonces, ¿quién fue? ¿La Interpol? ¿Batman? ¿Un milagro administrativo? ¿O de plano las fuerzas gringas? Lo más irónico, en todo el mundo persiguen al cartel Jalisco Nueva Generación como amenaza global, pero en México parece que es tema incómodo de las conferencias mañaneras, porque reconocerlo implicaría aceptar algo peor, que el problema no solo existe, sino que lleva años creciendo. Pero bueno, tranquilos, que según el discurso oficial, todo va mejor que nunca. Y si no lo parece, es porque estás mal informado como preanista, neoliberal, reptiliano, satanista. A ver, ahora Argentina descubre el problema de los ocupas. Desalojos en 5 días, ley express, mano dura y todos aplaudiendo. Maravilloso. Solo hay un pequeño detalle. Ese problema es mucho más español que argentino, pero bueno, nunca desaproveches una buena narrativa, porque mientras te hablan de ocupas, desalojos y orden, nadie está hablando de lo que realmente incomoda: corrupción, escándalos, relaciones incómodas.
Y aquí es donde entra el verdadero arte político: cambiar la conversación. Te lanzan un tema que genera indignación inmediata y listo, todos discutiendo de eso. ¿Funciona? Claro que funciona, porque es más fácil enojarte con un ocupa que entender un caso de corrupción. Y así, entre leyes express y titulares llamativos, el foco cambia, la presión baja y el poder respira tranquilo. Porque al final no se trata de resolver problemas, se trata de elegir de cuál problema quieres que hable la gente y cuál mago experimentado distraerlos del verdadero truco: la corrupción. Dime con quién andas y te diré quién eres. Para sorpresa de nadie, absolutamente nadie, otra operadora política de Adán Augusto López, el conocido como hermano de Andrés Manuel López Obrador y su exsecretario de Gobernación, fue arrestada por lavado de dinero. La destacada morenista de Baja California Sur, Fernanda Villarreal, quien fuera directora del Instituto de Vivienda, pero más importante, la encargada de los maletines, de la operación política de Adán Augusto en la pre-campaña morenista, ha sido vinculada a proceso por lavar dinero, o lo que se conoce en el lenguaje morenista, conseguir aportaciones al movimiento. Entre empresas fantasmas, la barredora, riqueza inexplicable y nexos con cualquier político vinculado al crimen, el hermanito de AMLO, Adán Augusto López, sigue operando con más impunidad incluso que los hijos del propio expresidente. ¿Quién sabe de cuánto sería el sobrecito aportado, que a este tipo no lo tocan ni por fundar un cartel de la droga?